abandonar toda esperanza quienes vean esta segunda temporada. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando la segunda temporada de El sabor de las margaritas, esta serie española y gallega que estrenó su segunda temporada hace un par de días en Netflix. Y hace también un par de días atrás traje al canal un video comentando la primera temporada, un poco haciendo esta previa al estreno de esta segunda entrega, que si no lo viste te lo dejaré acá arriba en las tarjetitas por si te quieres más bien enterar de qué trata esta serie sin spoiler, puesto que el video de hoy, dado que es de la segunda temporada, me tomaré ciertas libertades de comentar cosas que ocurren en la primera temporada. Así que, advertido, comencemos con esta review. Pero bueno, antes de continuar, como siempre, recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita, así estás enterado cada vez que subo un nuevo video. Y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando, o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta segunda temporada. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció, si te gustó más o te gustó menos que la primera temporada. Yo al menos tengo mi respuesta bastante clara a esta pregunta y la daré al final de este video. Ahora sí, comencemos con la review. ¿Qué vamos a ver en esta segunda temporada? Y aquí un poco también haciendo esta mención nuevamente a la frase con la que inicié este video de abandonar toda esperanza, quienes entráis aquí. Un poco la modifiqué haciendo alusión a la serie, pero en sí es una frase de la Divina Comedia que va a estar bastante presente en todo lo que es esta segunda temporada. No solo con esta frase, sino con varias otras. Y que por lo demás hace mucho sentido porque en algún punto viendo esta segunda temporada llegué a quedar básicamente sin esperanza de que terminase con un buen final de cara a los personajes, no porque no me estuviese gustando la serie, para nada, sino de más bien preocupación por los personajes que estaba viendo en pantalla, porque a cual o cual en realidad le ocurren peores cosas en esta segunda temporada. Pero bueno, ¿de qué trata básicamente esta segunda entrega? Va a ocurrir 2 años posterior al final de la primera temporada. Y básicamente continúa en este punto 2 años después, porque es el momento en que Eva Mayo, interpretada por María Mera, sale de prisión, puesto que evidentemente va a tener consecuencias los actos cometidos en la primera temporada, que en resumen es el secuestro de Rosa Vargas, que era la detective que originalmente debía resolver el caso de este pueblo en Galicia donde estaban ocurriendo estas desapariciones, y en particular la desaparición que gatilla en la primera temporada. Entonces, como Eva Mayo al final de cuentas secuestra y se hace pasar por Rosa Vargas, luego de que resuelve el caso en la primera temporada, es llevada a prisión y básicamente juzgada por esto, y pasa 2 años encerrada. Y es aquí cuando esta segunda temporada arranca, puesto que ella ahora ya al final de cuentas queda en libertad, y tenemos este añadido de que no es la misma Eva Mayo en su 100%, sino que al haber estado encerrada básicamente va a desarrollar una especie de esquizofrenia, y también, o más que desarrollarla, se le va a detonar de mayor medida o con mayores síntomas, que además le van a ocasionar varias lagunas mentales, o esto de básicamente perder horas o casi días enteros de su diario vivir. Entonces al final de cuentas es un añadido que tiene esta segunda temporada que funciona bastante bien para sembrar todo este misterio en torno al caso que vamos a ir desarrollando en esta segunda entrega. ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? Básicamente es el mismo de la primera temporada, solo que ahora Eva Mayo va a ir por los peces gordos de esta red de prostitución infantil, básicamente. No solo por los peones que vimos en la primera temporada y que logró resolver el caso satisfactoriamente, sino que un poco en esta segunda entrega ella no culpa solo a esos peones de la muerte de su hermana, sino que básicamente va a ir detrás de, como he señalado, los peces gordos, quienes realmente administran toda esta red de prostitución. Y es aquí cuando va a arrancar esta segunda temporada con una Eva Mayo que está mentalmente desequilibrada, con varios problemas personales, ya no es miembro de la Guardia Civil y básicamente tiene todo en contra. Y a esto añadamos que todos quienes han
visto el video de que hacía mención o que resolvía el caso de la primera temporada, donde se veía esta fiesta con varios integrantes y básicamente la muerte de una chica, todos quienes han visto ese video al momento de iniciar esta segunda temporada han sido asesinados, excepto Eva Mayo, porque la prensa al final de cuentas como que le dio todo el reconocimiento a Rosa Vargas, quien sí murió por este hecho. Y al final de cuentas es casi la última sobreviviente y que conoce la verdad ocurrida 2 años antes en este pueblo de Galicia donde se desarrollaba la primera temporada. Ahora bien, pasemos a los puntos positivos de esta segunda entrega. En primer lugar, que mantiene un muy buen nivel, incluso mejor que la primera temporada en cuanto a la construcción de la historia, al modo de hilar las tramas, hilar los personajes. Y algo que me agradó mucho comenzando simplemente esta segunda temporada es el gran cuidado que tienen con los detalles. Hay pequeños frases o referencias que son parte de básicamente el canon de esta serie o de el universo que te están montando. Pequeños detalles, por ejemplo, hacia los primeros capítulos de esta segunda temporada, Eva Mayo se va a preocupar de encontrar realmente la pieza que le falta al vehículo de su padre, y vamos a ver el vehículo. Y esto es un comentario que realiza en la primera temporada simplemente a un mecánico para un poco darse tiempo de investigar algunas ciertas pistas. Entonces esos pequeños detalles, el mismo perrito que apareció en la primera temporada y que bueno, tiene un trágico final, también se hace mención en esta segunda temporada y va a tener un papel quizás no trascendental para nada, pero tiene un cierto grado de importancia, y así con varios detalles. Entonces el gran cuidado que tienen en esta segunda entrega de hacer una historia que se sienta coherente y conectada con la primera temporada, con todos estos detalles y referencias, es un punto a favor que quedó muy bien. Otro punto a favor de esta segunda, o que me gustó realmente de esta segunda temporada, es que es una segunda temporada muy brutal en todo sentido. Al final de cuentas, las escenas que vamos a tener con las chicas que son prostitutas, o incluso estas escenas con menores o con niñas, están realmente bien hechas. No llegan a ser explícitas la mayoría de ellas, pero lo que nos están mostrando son realmente brutales. Hay un par de escenas de incluso violaciones o maltratos que quedaron bastante bien. Sutiles, sí, pero no le quitan la brutalidad para nada. Y un poco aquí me agarro de esta frase que ya he comentado, de abandonar toda esperanza. La serie o esta segunda temporada llega a ser tan brutal que pone en riesgo, y como espectador sentimos que realmente todos los personajes corren peligro, sobre todo todos los personajes protagónicos, puesto que le van a ocurrir varias cosas graves y brutales a la mayoría de los protagonistas, y más de algunos va a morir. Entonces al final de cuentas te queda esta sensación de peligro, de que ninguno está a salvo, y de que esta red de prostitución o esta suerte de mafia es realmente poderosa y es despiadada, y no mide consecuencias a la hora de callar a quienes sepan más de la cuenta. Entonces ese ambiente de terror o de, al final de cuentas, de peligro está muy bien logrado en esta segunda temporada. Y añadiendo a esto que no solo es brutalmente plasmado la red de prostitución en cuanto a esta historia o a esta segunda temporada, sino que también tiene este añadido de el asesino de las margaritas, que es un individuo, uno de los personajes que vamos a tener que descubrir quién realmente es, que mata de manera brutal a los que estén ligados de una u otra manera a esta red de prostitución. Es un poco un justiciero, si se quiere, pero que asesina de manera bastante brutal. Y agradezco que le den sentido al nombre de la serie, al menos en español, de esto de El sabor de las margaritas, puesto que una de las firmas de este asesino, de los miembros de esta red de prostitución, es dejarles una margarita dentro de su boca, previo a cortarles la lengua. Pero al menos ya tiene a tener un poco más de sentido, que era uno de los puntos que comentaba en el video de la primera temporada, pero bueno, eso también lo agradezco. Tercer punto que me gustó bastante de esta segunda temporada es la enfermedad de Eva.
En sí, siempre se puede abusar mucho de este personaje que al final de cuentas está desequilibrado mentalmente para complicar la historia o para al final de cuentas no darnos las pistas correctas y que como espectador al final de cuentas no terminemos adivinando, prediciendo cada uno de los giros que va a tener la serie o la historia. En este caso lo utilizan de manera correcta. Si bien en principio evidentemente es un recurso para ocultar información, el cómo está después tratado esta enfermedad mental en este caso del personaje de Eva Mayo, me agradó bastante, porque no terminan básicamente abusando de él, sino que es un recurso más y es algo con lo que el personaje, para poder crecer dentro de la historia y poder al final de cuentas cumplir su misión, va a tener que superar o al menos saber lidiar con ello. Y eso es un punto que me gustó bastante, el tratamiento que le dan a la enfermedad de Eva en esta segunda temporada. Y por último, punto que realmente me gustó de esta segunda entrega es el final. Esa gran escena final que tiene, que al final de cuentas es una serie que puedes predecir grandes o varios de los giros que va a tener de cara hacia el final y el desenlace de la historia. ¿Por qué? Porque está bien hilada y porque está bien contada y te va dejando las pistas. Entonces si la ves con atención, puedes ir resolviendo el caso al mismo tiempo que los personajes en la historia. Pero el giro final yo al menos no lo vi venir, me agradó muchísimo, es coherente y tiene todo el impacto de ser un gran cierre para esta historia, al menos en esta segunda parte. Así que desde ese punto de vista es un gran final que me gustó muchísimo, sobre todo esa escena donde está Eva en particular rodeada de las cámaras en esa habitación. Para no dar mayores spoilers, pero esa habitación rodeada de cámaras es brutal y está muy bien realizada. Ahora bien, puntos que quizás no me gustaron tanto de esta segunda temporada es que un poco lo que comentaba levemente en el punto anterior, que sí me gustó, que hay bastantes giros que yo al menos sí pude predecir y que no me causaron mayor sorpresa, pero eso es un poco... es el pequeño defecto que tiene el tener una historia bien armada y que al final de cuentas te vaya dando las pistas correctas y que la historia intente sorprender por la magnitud o por ese giro quizás un tanto inesperado, pero que aún así sigue siendo coherente dentro de la historia, más que por los pequeños micro giros que va a ir teniendo estos básicamente cambios de bando o que se ponen en situaciones peligrosas uno u otro personaje, o que existe una que otra pista, pero al final de cuentas, dado que si miras esta segunda temporada con bastante atención, al igual que la primera temporada, esas pistas puedes ir concluyendo o puedes ir razonándolo de la misma manera que lo hacen los personajes, y así que al final de cuentas está bien armado, pero el que esté tan bien armado y que al final de cuentas no tengamos giros de guionista barato, como se suele decir, es un punto que al final de cuentas le puede jugar en contra, porque se vuelve algunos de los giros quizás un tanto predecibles, o a que al menos puedes llegar a la misma conclusión que posteriormente te van a presentar en pantalla. Así que un poco ese ha sido el global, o más bien mi opinión general y sin spoiler de esta temporada. Y dado que pueden ya presuponer que realmente me gustó, me daré un pequeño espacio para hablar con spoilers, así que si no quieres saber spoilers de esta segunda temporada, dejaré saltado el video evidentemente hasta finalmente dar la valoración y la conclusión final de este video. Pero dicho esto, ahora sí comencemos con unos pequeños spoilers, y básicamente es comentar respecto a algunos personajes y algunas situaciones que me gustaron más o me gustaron menos. Por ejemplo, la incorporación de Raúl Salgado, que es este detective o este nuevo detective que va a acompañar a Eva Mayo por caminos separados a investigar el mismo caso, creo que es un acierto. Pero su muerte simulada yo en ningún momento me lo compré. O sea, cuando aparece esa escena súper rápida al final de uno de los capítulos, creo que es el capítulo 4, en donde a través de la televisión nos enteramos de que Eva lo ha asesinado, yo dije, mira, esto es simulado y esto no me lo creo. Así que, y al final de cuentas tuve razón. Otro punto que a comentar, que es el personaje, por ejemplo, de Laura. Desde el minuto 1, en cuando aparece ese personaje, yo sospeché de él y realmente tuve razón. ¿Por qué? Porque básicamente había un punto o un solo motivo dentro de la historia que me hacía pensar que era ella la responsable o era ella la asesina de las margaritas.
que básicamente es quien le facilita el vehículo a Eva. Ese pequeño detalle, ¿por qué? Porque Eva siempre se estaba moviendo, entonces yo al menos planteo la teoría de que ese vehículo en particular debe tener algún tipo de rastreador para que Laura siempre supiese dónde estaba Eva y así poder finalizar las torturas con el asesinato de estos miembros de la red, finalizar la tortura que previamente había iniciado Eva. Sí, aquí Eva no es una blanca paloma, para nada, pero al final de cuentas, dado ese pequeño detalle de que Eva siempre constantemente estaba yendo a esas escenas en este vehículo, es que me resultaba coherente de que Laura fuese realmente la culpable. Además que en algunos de los comentarios que hacen los detectives se mencionan que evidentemente, y lo dicen así como súper tajante, ese asesino es una mujer. Claro, te lo hacen para plantearte de que puede ser Eva, sí, pero yo cuando comentaron eso dije, ok, el asesino es Laura y debe ser Laura. Y si no hubiese sido así, hubiese sido una gran decepción porque todas las pistas estaban apuntando a que ese asesino era Laura. Así que eso es un poco que quería comentar más bien con spoilers. Y ahora vuelvo a la parte sin spoilers y ya para ir cerrando este video y que no quede eternamente largo. En conclusión, ¿es una buena serie o es más bien una buena temporada? Y la respuesta corta es sí, totalmente. Es una muy buena segunda temporada. Es una mejor temporada incluso que la primera, en mi opinión. Y todos estos temores que comentaba en el video respecto a la primera temporada de cómo iban a continuar la historia, realmente me dejaron callado, me dejaron con la boca cerrada, puesto que concluyen o continúan más bien esta historia de manera muy coherente y me gustó muchísimo cómo lo realizaron, incluso esta suerte de escena un tanto epílogo que ocurre, yo al menos la llamaría como escena post serie, post este cierre de la serie, que por un lado te cierra el último cabo suelto que había dentro de esta temporada y por otro te da luces de una continuación hacia una tercera temporada. Esa escena tengo ahí sentimientos encontrados. Por un lado me gusta que hayan cerrado ese cabo suelto y por otro, no sé, ahora nuevamente tengo este temor de una tercera temporada será necesaria y les quedará tan bien como esta. No sé, esperemos que sí, porque al menos esta segunda temporada me demostró a mí de que es una mejor temporada que la primera y la historia la supieron continuar de manera bastante coherente y creíble, que era un poco los temores que tenía de cara hacia el término de la primera temporada. Y es por esto que ahora simplemente pasar al gatómetro, y aquí nuevamente estuve indeciso. ¿Por qué? Porque creo que la calificación nuevamente queda un poco en intermedio entre dos, que en este caso, para poder explicarlo mejor, en esta ocasión a la segunda temporada de El sabor de las margaritas le vamos a dar en el gatómetro sus 4 gatitos de 5, pero estuve súper indeciso entre si finalmente darle calificación máxima o no, y no lo hago simplemente por un pequeño detalle, que es que comparándolo con otras series que sí le he dado calificación máxima, esta serie en particular no me generó tantas emociones como las otras series que sí he calificado con calificación máxima, para la redundancia, pero se queda muy al filo de haber obtenido una calificación completa de 5 gatitos, porque creo que es una muy buena segunda temporada y al menos a mí me gustó muchísimo. Así que esa ha sido mi opinión respecto a esta serie. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció esta segunda temporada, si te gustó o no te gustó. Y dado que estás por ahí y probablemente ya la viste, ¿te creíste la muerte de la chica que tienen que buscar en esta serie, en esta temporada? Yo esa muerte en particular la compré de completamente. Yo me lo creí totalmente y un poco me gusta después cómo lo resuelven, pero esa muerte para mí quitó toda esperanza de cara a los personajes en esta segunda temporada. En fin, no me enrollo más. Y ahora sí, para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.